Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes nos vean. El día de hoy entrevistamos a Julián Gil, cineasta, docente y programador de cine y festivales marplatense. La entrevista tiene por propósito conocer y profundizar en sus films Perímetro 7 del año 2014 y Jekyll del año 2012, así como la dirección del Festival de Cine Fantástico, Policial Negro y Terror y el Festival de Cine Marplatense. Julián Gil nació en Mar del Plata en 1986, egresó de la carrera de Realización Integral de Cine, Televisión y Video en el Instituto Superior Bristol en el año 2012. Completó su formación en diferentes seminarios de dirección de arte, dirección de fotografía, stop motion, guión televisivo y dirección de actores. Los mismos han sido impartidos por referentes del ámbito, tales como Diego Adrián de Llano, Alejandra Maki, el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Aiello y Marcelo Pont. Fue invitado como jurado oficial a representar a la Argentina en el Festival de Cine Venezolano en 2014 en la ciudad de Mérida. En 2011 dirigió Jekyll, su proyecto de tesis de cine. Este es un mediometraje que integró el mercado internacional de cine dentro del Festival de Cine de Cannes y Ventana Sur. Se exhibió en el Festival de Cine Independiente de Mar del Plata, el Festival de Mar del Plata en cortos, el Festival de Cine Inusual de Buenos Aires y la primera muestra internacional de cine argentino en Guanacato. También fue distribuido en Estados Unidos a través de la distribuidora House of Films. En 2013 dirigió y escribió el cortometraje Sin Límites. Hacia el mismo año también escribió y dirigió su largometraje Perímetro 7, presentado en la 10ª edición del Marfisi en el año 2014. ¿Cómo surgió la idea de organizar el Festival de Cine Fantástico, Policial Negro y Terror, así como el Festival de Cine Marplatense? Bueno, la idea surgió primero, a mí siempre me gustaron los festivales, tanto como para ir a los festivales como espectador. Yo trabajo desde hace 10 años en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Yo trabajo ahí como asistente de los jurados, el puesto se le dice ángel de jurados de la competencia internacional, que como es la competencia más importante del festival, yo por estar en ese puesto tengo mucho contacto con la gente de organización y aparte me llevo muy bien con la gente del festival. Entonces, como que eso me permitió poder estar como atrás de cómo funciona el festival, que es el más grande de Latinoamérica, entonces como que puedo ver muchas cosas. Y aparte como siempre me gustó aprender, siempre voy preguntando todo, entonces iba como recopilando información. Y de hecho, creo que fue 2013, 2012, 2013, vino un Marco Müller, una celebridad que vino como jurado del Festival Internacional, que ha hecho grandes festivales de cine, festivales de cine de, no me acuerdo si China, de Japón, estuvo en San Sebastián, en Locarno, hizo muchas cosas, y yo en ese momento estaba con la idea de hacer el festival y le preguntaba todo el tiempo, en el tiempo que duró su estadía en Mar del Plata, y siempre íbamos charlando y me tiraba ideas y demás. Y yo dije, bueno, quería hacer un festival de cine en Mar del Plata y siempre me gustó que los festivales tuvieran como su parte, así como está Blow Window en Buenos Aires o en Ventana Sur, y como que los festivales tienen como su parte de género. Y a mí siempre me gustó mucho el cine fantástico, entonces fue como, bueno, uní esas dos cosas juntas y dije, bueno, si fuera a hacer un festival por un lado era, bueno, fantástico tiene que estar. Bueno, el terror también y policial negro, que me pareció uno que quedaba ahí como muy descolgado, que también me gustaba, y fue como, bueno, lo metemos adentro y encaramos el festival. ¿Cómo fue la difusión y recepción del público frente a estas propuestas? Bueno, ese fue en un principio fue un problema que nos planteamos cuando dijimos, bueno, hacemos un festival internacional, bien, pero no tenemos presupuesto para hacer difusión a nivel internacional. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí empezamos a plantear diferentes opciones de diferentes maneras, o sea, de ideas de, bueno, cómo llegamos a las escuelas de cine de toda Latinoamérica. Bueno, cómo llegamos a realizadores de Europa. Y empezamos a plantear diferentes opciones y nos empezamos nosotros a encargar de contactar a todas las escuelas de cine que encontráramos de Latinoamérica, a distintas producciones, realizadores. Mucho nos ayudó el catálogo de Ventana Sur, bueno, los catálogos que teníamos, las cosas de los festivales. Y fue como que de ahí empezamos a contactarnos de todos lados y a su vez iban saliendo como distintas posibilidades porque uno nos contactaba con otro, nos empezamos a meter en muchísimos grupos de Facebook, en las redes y demás.
Entonces, eso hizo que la gente fuera como reaccionando positivamente a la propuesta del festival. Me acuerdo como si fuera hoy el primero que nos mandó, como el primero que se inscribió al festival, que fue como, se inscribió uno, buenísimo, y de pronto empezaron a llegar y a llegar, a llegar, a llegar, y fue increíble. Entonces, por suerte, la respuesta de la gente fue muy positiva en ese sentido. Y ahora quería preguntarte por Jekyll. Jekyll, por lo que vimos, contiene un gran trabajo del actor protagonista, ¿no? Con su cuerpo. De la misma manera, el elenco de Perímetro 7 también trabaja de manera exigida con el físico. En el caso, yendo a Jekyll, ¿vos brindaste indicaciones específicas al actor protagonista antes de empezar a rodar? Sí, sabes que en el caso, Jekyll en sí fue muy particular, si puedo tomarme 2 minutos para contarles bien cómo fue. Yo ese verano, digamos, el verano antes del 2000, verano de 2011-2012, para que yo tenía que hacer la tesis de la carrera, yo estuve en Los Ángeles todo el verano trabajando y nada, el estar allá, el ver cómo yo, cada rato libre que tenía o todo franco que tenía, me iba a buscar rodajes, decíamos nosotros, porque empezábamos a caminar por Los Ángeles, por el centro de Los Ángeles, y siempre encontrábamos un rodaje y nos metíamos en el rodaje y es increíble, porque encima nosotros como trabajábamos allá y siempre estábamos bien vestidos, eh, es como que nos parábamos ahí sin molestar a nadie y de pronto empezábamos a caminar un poquito más y siempre terminábamos cerca del director, por lo menos, a veces he terminado como atrás del director, escuchando en algún lado del rodaje, está el director digamos, comunicado con todos los camarógrafos, con la gente de producción, con monitores de cada cámara, dirigiendo todo sentado. Entonces iba aprendiendo un montón. Y cuando llego a Argentina justo tenía eh, yo llegué tarde, ya habían arrancado las clases del último año de la escuela de cine, y llego en la semana en la que había que presentar el guión para trabajar el año, digamos, la tesis. Bueno, yo venía con un par de ideas, propongo mi idea, la idea éramos 16 en el curso, se propusieron 16 ideas, yo propongo la mía y cuento más o menos por qué la veía de ese lado y demás, eligen mi idea y de ahí era, bueno, ahora elegimos quién la dirige, todos propusieron sus ideas, yo propongo mi idea de cómo yo la veía del lado de dirección, me eligen como director. Entonces, yo en ese momento no había hecho algo tan grande ni tan largo, había hecho cortos muy pequeños y siempre he participado en otros proyectos de amigos y demás. Y en Jekyll a mí se me habían ocurrido cosas como, por ejemplo, la primera escena de Jekyll, que es como una escena del crimen. Yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos que haya un patrullero, una ambulancia? Cosas que, digamos, en una producción marplatense no se habían visto tanto, o yo no había visto tanto, pero en ese momento se me ocurrió como, bueno, podemos ir y preguntar si se puede y si no. Bueno, y así como varias cosas, eh, como por ejemplo, no sé, que en un momento uno de los protagonistas de Jekyll se entera de algo que está pasando en la trama por el periodista del noticiero local, ¿no? Y fue como, bueno, ¿por qué no vamos a Canal 8, que era el noticiero de acá, que, o sea, es el más importante en cuanto al noticiero de Mar del Plata, y preguntamos y por todas esas cosas, mis compañeros empezaron como que yo venía con delirios de grandeza de Los Ángeles y que no me adaptaba a la realidad de Mar del Plata, y se bajaron 13 del proyecto, así, porque lo que yo proponía era mucho, y quedamos 3. Entonces fue como, consulté en la universidad como, che, 3, ¿podemos encarar la tesis? Y fue como, sí, pero son 3. Bueno, ahí llamé a mi hermano, mi novio en ese momento, amigos, y empezamos a hacer todos nosotros la producción. Por ejemplo, fuimos a la comisaría de acá, a una comisaría, ni siquiera sabíamos a cuál, y en ese momento uno se sentía como, viste, vas a una comisaría, hay gente con problemas reales y vos, hola, quiero un patrullero para grabar una película. Y me gente que la primera vez me vieron como, sí, sí, sentate por ahí. Tuve 1 hora sentado, no me dieron, ni siquiera avisó. Bueno, así fueron pasando cosas, pero por suerte, por insistencia y por seguir y seguir y seguir y seguir, por suerte llegamos a conseguir todo, porque conseguimos
el patrullero, la ambulancia, el camión de bomberos. Conseguimos que la policía científica nos prestara la ropa, el maletín que llevan a la escena del crimen, nos enseñaron cómo funciona. Vino el capo de la científica de Mar del Plata en ese momento al rodaje y les enseñó a los chicos, a los extras, cómo tenían que hacer. O sea, se fueron dando cosas increíbles. Conseguimos que Canal 8, el noticiero y el conductor Jorge Penín hiciera esa escenita. O sea, pudimos conseguir todo lo que nos habíamos propuesto. Entonces fue como, wow, increíble. Y en el caso de lo... Y era tanto que, o sea, pudimos, no nos quedó otra en realidad que estar en todas las áreas y hacernos cargo de todo. Entonces fue como que tanto todo lo que hicimos, el gato por ahí dando vueltas, perdón, fue tanto lo que hicimos que como que estábamos todo el tiempo con esto y eso me permitió como pensarla bien de todos lados. No nos quedó otra en realidad. Y con respecto al trabajo de los actores, tanto Mariano López, que es el protagonista, como los otros, para mí son unos actorazos increíbles. Y yo en ese momento, yo me sentaba con ellos y les decía, miren, yo imagino esto, del personaje y de la situación y demás, y más o menos físicamente lo imagino de esta manera. En ese momento tampoco tenía muy claro cómo era bien la dirección de actores, porque vieron que hay actores que les gusta que vos les digas, bueno, la escena es esta y ellos le ponen el cuerpo y te proponen. Hay actores que dicen, bueno, vos decime exactamente qué. Entonces como que fui medio descubriendo eso de la marcha, pero sí me gusta cuando yo imagino la situación, en especial cuando tengo la posibilidad de escribir lo que voy a dirigir, como imaginar todo, desde los gestos que va a hacer el actor, los movimientos, la situación, el plano, o sea, el movimiento interno de la escena. Como que en ese sentido me gusta pensarla bien y transmitírselo a los actores de esa manera y después unir todo eso y ver qué sale, ¿no? Comentame cómo, digamos, cómo lograbas coordinar el trabajo entre la producción y la dirección de fotografía en los espacios nocturnos que tiene Shakespeare, sobre todo en los planos exteriores. Eso fue, como éramos, o sea, éramos tres, teníamos todas las luces de la escuela de cine, pero el problema era que, por ejemplo, en la locación donde estábamos grabando lo que era el laboratorio del científico protagonista, enchufábamos un Fresnel y saltaba la térmica, así. Entonces era como, ¿qué hace? Bueno, tuvimos que ir resolviéndolo con otras luces. Hoy la veo y lo haría todo diferente, pero bueno, en ese momento era lo mejor que podíamos hacer. Y justo nos toca empezar a grabar en invierno y cuando el científico se convierte en monstruo, digamos, estaba en cuero y descalzo y solo con un pantalón roto, y acá en Mar del Plata era pleno invierno y el invierno en Mar del Plata es frío. Y una noche estábamos yendo a grabar otra cosa, otra escena a un lugar y justo agarramos la costa con el auto, pero por el simple hecho de pasar, y yo veo la niebla, que era tipo esa niebla en medio de Londres, así. Lo miro al protagonista que justo íbamos en el mismo auto y le digo como, Mariam, yo estaba con una campera de nieve, con bufanda, él también. Digo, Mariam, mira, si no querés, no digo nada. Pero mirá lo que es eso. ¿No te imaginas un plano ahí, el monstruo corriendo? Sí, dale, aunque sea dejate las zapatillas. Bueno, se quedó en cuero corriendo por la costa y ahí empezamos a grabar todas las escenas de noche que no teníamos pensado hacer. Dijimos, bueno, grabemos hasta donde te aguantes el frío y cortamos. Y después vemos si entra o no entra. Y así empezamos a grabar cosas, muchas cosas quedaron afuera, y muchas son o sea, casi todos los exteriores que se lo ve ahí corriendo de noche. Y después fuimos, en base a eso, fue como, entonces podríamos grabar una escena de. Bueno, entonces podríamos hacer que. Y así fue como. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que pasó, el protagonista que hace de Utterson, el detective que investiga la situación, yo lo llamo un día para coordinar la grabación de la siguiente escena y él me dice, no, Juli, ¿te acordás que te había dicho que mañana me voy a Brasil por 3 semanas? O sea, y yo con tanto caos que tenía de todo lo que había que hacer, se me había pasado por completo. Y me dice, mira, si querés, ponele, el avión sale a la 1, hasta las 11:30 puedo grabar. Y bueno, nos quedaba grabar aunque sea la escena de noche del auto en la que él como que se encuentra el monstruo de frente y solo teníamos una mañana.
Entonces, bueno, terminamos grabando en la cochera del edificio de él, simulando la iluminación que más o menos creíamos que iba. Bueno, y así un montón de cosas que tuvimos que ir resolviendo medio sobre la marcha, pero que más o menos quedaron para la situación, entonces así fue. Ahora quería avanzar sobre Perímetro 7. Quería preguntarte, ¿cuánto tiempo le llevó hacer la preproducción a la hora de definir locaciones, escenografía, extras, personajes? Perímetro 7 también fue un caso muy particular. Eso sucedió nosotros en octubre, sí, octubre, principio de octubre del 2013. Yo propongo, le digo a mi amiga productora, che, se me ocurrió esta idea para hacer una peli de zombies, que yo pensaba hacerla con 5 amigos un fin de semana y chau, pero algo muy simple. Y uno de ellos era Marian, el que hizo Jekyll. Y cuando empiezo a pensar la idea, pero en serio era muy simple, justo venía el verano, Marian consigue trabajo en un lugar, trabajaba todo el día, de la mañana a la noche, casi de corrido, con un franco semanal. Así. Entonces, yo empecé como, yo ya tenía el guión escrito con 3 historias en paralelo, cosas en simultáneo, había cosas súper complejas que me estaba imaginando. Y fue como, bueno, ¿cómo hago una película de un día por semana con esta complejidad de maquillaje para los zombies? Que yo pensaba que iban a ser 3, 4 zombies amigos y ya. Y justo yo cuando le propongo eso a la productora en octubre, nosotros veníamos de Chile porque hicimos una serie web en coproducción con Chile, acá de Mar del Plata a Chile, y viajamos a Chile con la productora para grabar el último capítulo ya porque yo la dirigía. Y cuando voy a Chile, yo había conocido al director de cine Matías Vice, que es chileno, o sea, lo tuve de jurado en el Festival Internacional de Mar del Plata. Yo había sido su asistente y como habíamos pegado muy buena onda, le mando un mensaje, le digo, che, Mati, voy a estar en Santiago tal y tal día. Nos vimos, fuimos a comer juntos, me trajo todas sus películas, me trajo un libro que le editaron de Chile, o sea, muy buena onda. Y una de sus películas era en un plano secuencia, una película que se llama Sábado, que fue su primera película, era un plano secuencia. Otra historia, no con tanta complejidad ni nada, pero muy buena película con la que ganó muchos premios. Y él me contó, pero como anécdota, y a mí en ese momento me interesó mucho el tema del plano secuencia, me gustó mucho, le hice 1.000.000 de preguntas, le seguí preguntando cosas por las redes y demás, por WhatsApp, qué sé yo. Pero era una anécdota, quedó. Vengo para Argentina, empiezo con esto, y de ahí voy al cine a ver la película Gravedad, de Sandra Bullock, que más o menos no es un plano secuencia, si bien tiene varios planos secuencia, pero que simula casi ser en tiempo real. Entonces, como que mi mente de alguna forma unió esas dos cosas y fue como, se podría hacer algo en tiempo real, en un plano secuencia, resolvemos el problema de un día a la semana que tenía Marian. Y de pronto, pero me acuerdo como si fuera hoy, eran las 11 de la noche, yo estaba en un kiosco comprando una coca y me quedé ahí como, como que mi mente empezó a trabajar, podría hacer esto, esto y esto. Entonces, y ahí así de la nada se me ocurrió la idea de hacer todo en un plano secuencia. Y lo primero que se me ocurrió fue, bueno, ¿qué pasa si no sé, si no podemos cortar la calle o si tránsito no nos da, si lo tenemos que resolver con lo que tenemos? Ahí nomás empecé a llamar a todo el equipo, al otro día hicimos una reunión, les conté la idea, todos dijeron, dale, si todos se prenden. Y ahí fue nada, que se empezaron a sumar a la idea y en base a eso empezamos a pensar las locaciones desde otro lado, porque ya no era la locación que nos permitieran ir y grabar una escena un ratito, sino era una locación que nos permitiera estar, que estuviera abierta a la hora que nosotros fuéramos a grabar y que pudiéramos pasar por. Bueno, y ahí se empezó a dar todo, entonces fue como, entonces pará, porque si va a ser en un plano secuencia no puedo ir hasta. Nosotros habíamos hablado, por ejemplo, en el Polideportivo de Mar del Plata, porque yo en ese momento tenía la loca idea de poder usar el Polideportivo. Nos habían dicho que sí, pero en un horario en el que no nos daba, cuando empezamos a ver los horarios, bueno, entonces este lugar abre toda la noche, bien, pero este recién después de las 11. Y ahí se empezaban a destrabar todas las locaciones y cuando empezamos con la idea, se empezó a correr la bola y se empezó a sumar gente que le gustaba la idea de hacer esta locura en un plano secuencia. Y bueno, y así fue que encaramos la peli.
¿qué posibilidades narrativas encontrás vos, narrativas y estéticas, ¿no? Encontrás vos en el cine de género como el policial negro o el cine de terror? Digamos, ¿qué plus te da? No sé, digamos, ¿cómo abre el juego en la cinematografía esos dos géneros? Perfecto. A mí es lo digamos, que me gusta mucho pensarlo. Después de que se pueda hacer, que llegue a hacerlo, es otra cosa. Pero al momento de pensarla, de generar la idea, a mí me gusta mucho como utilizar los recursos cinematográficos a favor de la historia, digamos. O sea, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta mucho, lo veo, pero no me gusta mucho yo pensarlo, las historias que son súper realistas al punto de que casi parece que cayeron en un lugar, prendieron la cámara y casi que ni pusieron ni una luz, ¿no? Como esas cosas a mí personalmente, como que yo digo, lo veo, me ha tocado como jurado de festivales ver esas cosas, pero es algo que yo no haría porque a mí me gusta, como digo, utilizar todos los recursos, así sea un fondo de fuera de foco, un movimiento de cámara, no sé, algo que te permite usar la herramienta cinematográfica a favor de la historia, ¿no? Y siempre me pareció que tanto el fantástico, el policial negro y el terror, gracias a los recursos y a las características técnicas de cada género, como que te permite aprovechar eso y te permite jugar con eso y explotarlo. Entonces, por eso siempre termino pensando situaciones así. Y aparte, en mi caso en particular, tuve la suerte de poder conocer mucha gente gracias al puesto de trabajo en el Festival Internacional de Cine. Por ejemplo, yo llegué a Los Ángeles porque en el 2011 vino a Mar del Plata James Gunn, que es el guionista de Guardianes de la Galaxia, de Escuadrón Suicida 2 ahora, que en su momento, antes de hacer la Guardianes, había hecho la remake de La Manzana de los Muertos, una peli de zombies, la que terminan todos en el techo de un shopping, hablando con un cartel con el de frente. Bueno, y yo, mientras estuvo acá en Mar del Plata, habíamos pegado muy buena onda, que era la época en la que estaba Matías Vici también de Chile, y hablábamos mucho de zombies y demás. Yo le dije que tenía ganas algún día de hacer una peli de zombies, y de hecho, como yo iba a trabajar a Estados Unidos los veranos, cuando él se estaba por ir, le digo, che, yo en 2 semanas me voy a Estados Unidos, si voy a Los Ángeles, ¿nos podemos ver? Claro, venite. Fui a Los Ángeles, estuve en la casa de él, estuve con él, o sea, y hablamos muchísimo de zombies y de cómo encarar una peli de zombies y cómo podría yo encarar una peli de zombies sin el presupuesto de Hollywood, digamos, algo súper independiente. Y después, por otro lado, no me acuerdo el año, pero vino también Bong Joon-ho, que ganó el Oscar a Mejor Director, el que hizo Parásitos y demás, y yo lo tuve como jurado, fui su asistente, y también, si bien en ese caso había que hablar traductor de por medio, porque él en inglés a veces se cansaba, pero todas las veces que pude, tuve la posibilidad de preguntarle un montón de cosas, de que él me cuente cosas, porque aparte una de las cosas que para mí son increíbles, primero de poder estar ahí con ellos, es llevarlos al cine, a que ellos vean sus películas y salir del cine y poder charlarlas con ellos, escuchar lo que ellos ven de la película y lo que ellos piensan. Entonces todo eso me permite a mí, como yo siempre digo que es una clase personalizada de cine por día de festival, porque aprendo un montón de ellos. Entonces, todo eso trato de aprovecharlo y llevarlo a cuando yo pienso una idea y trato de encarar una historia. ¿Y cómo fue la recepción del público cuando vos cargaste los videos, me refiero a las películas, en el canal de YouTube durante la pandemia? Bueno, eso fue bastante, o sea, había mucha gente que me pedía verlas. De hecho, por suerte tuvo una buena recepción porque aparte, Perímetro 1, por ejemplo, participaron 300 personas. Entonces, había mucha gente que tenía ganas de verlas, que siempre me las pedía y demás, y siempre por una cosa por otra no llegaba o no encontraba el tiempo de ponerme a exportar en otro formato para poder subir a YouTube. Bueno, y la pandemia me dio la posibilidad de hacerlo, y ahí, de hecho, hay mucha gente que me contactó, gente que por ahí no conocía, que me contactó por privado, que había visto la película, que le había gustado, preguntándome cosas. Estuvo muy bueno eso, porque también la gente en la pandemia, en cuarentena, al tener tiempo de poder ver estas cosas, se tomó el tiempo de verla. Así que estuvo muy bueno eso. Queríamos hacerte, digamos, una pregunta en relación a cómo observás vos la escena cinematográfica marplatense en la actualidad. Bueno, en la actualidad, digamos, si bien hay muchas cosas pasando audiovisualmente en Mar del Plata en este momento,
Una de ellas gracias a la posibilidad de que ahora se puede estudiar cine en varios lugares de Mar del Plata. Por ejemplo, cuando yo arranqué, solo estaba en la Bristol, que era un lugar privado. Hoy, por suerte, ahí están en la Malarro, que es la escuela artística municipal, en la universidad, como que hay más posibilidades y gracias a eso hecho mucha más gente haciendo cine, y también gracias a que hoy se puede hacer cine con cámaras no tan caras o más accesibles y que tienen buena calidad y demás. Veo que hay mucha gente haciendo, el problema sigue siendo que no hay, digamos, de cada grupo está la mejor, pero de ahí para arriba es como que de lo que sería hoy la Secretaría de Cultura, o como que no hay siempre una buena recepción, si bien algunos esfuerzos individuales de justo el que trabaja nos ayudan, pero es medio complicado porque no, por ejemplo, ahora, si nosotros queremos grabar en los espacios municipales, nos cobran. Antes no. Ah, Entonces, como que, digamos, eso termina siendo que, bueno, lo mismo que me pasó con Jekyll en su momento, en el sentido de, bueno, depende mucho del esfuerzo individual de uno ir a hablar con tal, y si lo convenciste a ese que te deje grabar ahí, y, digamos, entonces como que sigue siendo como muy, digamos, si bien se celebra cuando pasan cosas interesantes, cuando alguno gana algo o llega a algún lugar con alguna peli o algo, pero lo mismo, sigue siendo a nivel sociedad o a nivel ciudad, como que sigue siendo medio, eh, como que sigue habiendo muchas trabas y muchos no, que tenés que terminar dando vueltas, que se convierten en un sí, para, para grabar algo, pero sí veo positivo que al haber tanta gente haciendo cine al mismo tiempo, eh, se permite, aunque sea, relacionarse con otros o juntarse y poder generar más proyectos y demás, y eso me parece que está bueno. ¿Y con qué colegas del cine o del audiovisual vos hoy seguís colaborando desde tus inicios? Mira, me pasó algo muy loco porque yo, desde que arranqué, a mí me gusta mucho, o sea, me gusta tanto el cine y estar en un rodaje que ayudaba a todo el mundo, a amigos, muchos directores de cine acá, Diego Llano, Jorge Laquiesa, Mariano Nicotra, o sea, gente que en ese momento estaba haciendo mucho. Y yo estuve en un montón de grupos, sigo estando en un montón de grupos, pero después cuando hice Jake, o sea, como cuando empecé a hacer cosas, digamos, cuando empecé a posicionarme, por decirlo de alguna forma, como director, como que hay algunos que ya no te llaman para que le vengas a ayudar a dar una mano porque piensan que como que estás parado a otro lado. Yo no tengo problema, digamos. De hecho, hay muchos que me siguen, muchos alumnos o que empiezan ahora, que me escriben y me piden ayuda, tanto para sentarse a pensar una apuesta como para ir al rodaje y ayudarles en algo. Entonces, como que trato siempre de mantenerme eh, conectado con los grupos porque me gusta y porque me parece que está bueno y me parece que sí tendría que ser, digamos. y en esa línea, digamos, queríamos hacerte, de hecho, una pregunta que tiene que ver con qué consejos le darías a un estudiante que recién arranca en su carrera. Bueno, vos sabés que una de las cosas que yo trato de hacer desde mi lado cuando veo un taller o cuando pienso algo es, ok, cuando yo fui estudiante, ¿qué me hubiera gustado a mí? Yo que llegué y no conocía a nadie, y cuando arranqué el cine no conocía a absolutamente nadie que hiciera cine en Mar del Plata. Bueno, ¿qué me servía a mí? Bueno, lo primero es tratar de, por ejemplo, una de las primeras cosas que pensé cuando arranqué la escuela de cine, dije, bueno, tal vez al estar en este lugar, que en ese momento era la única escuela de cine, me permita insertarme de alguna manera en el mundillo audiovisual marplatense y conocer un poco de gente. Y de ahí traté de aprovechar todas las oportunidades en las que, por ejemplo, yo estaba en primer año de la escuela de cine y al mes y medio de haber arrancado las clases, un profesor nos dice, che, está este festival que se llama el Marfisi, que se hace acá en Mar del Plata, va a haber una reunión con la gente de cine de Mar del Plata, como para ver qué podemos hacer en conjunto, para ver si sale algo. ¿Por qué no vienen? Pero lo comentó así al pasar. Yo dije, bueno, buena oportunidad para ver, para conocerlos, saber quiénes son los. Fuimos a la reunión con un amigo que había conocido ahí en la escuela de cine. Esto creo que fue un mes y medio clavado recién de haber arrancado la escuela de cine. Y ahí estaban todos planeando qué se podía hacer en conjunto.
y todos tiraban ideas. Entonces, mi amigo, que también había arrancado conmigo en la escuela de cine, estábamos en primero y dice, che, yo hago páginas web, si quieren podemos hacer una página web. Yo en ese momento estaba diseñando páginas web, entonces digo, che, yo diseño páginas web, porque mi amigo no diseñaba. Digo, si quieren, la diseñamos, la alojamos en la página de Marce. Entonces, eso hizo que muchos ahí mismo ya nos empezaran como a llamar y nos empezamos a juntar, y eso terminó derivando en que hicimos una especie de ONG que se llamaba ARAM, Asociación de Cine de Realizadores Audiovisuales Marplatenses, que gracias a eso terminamos 2 meses después sentados con José Martínez Suárez, almorzando con él, preguntándole cómo podíamos colaborar nosotros con el Festival de Cine. Bueno, y ahí pudimos arrancar. Eso por un lado. Después, por otro lado, yo en los rodajes en los que empezaba ayudando, siempre de asistente de, porque por suerte venían a la escuela de cine, che, voy a hacer un cortometraje, necesitaría un asistente. Yo siempre me ofrecía para todo, y siempre en la medida que podía y que no me molestara, yo preguntaba todo. Al director de fotografía que estaba en ese proyecto, lo maté a preguntas. De hecho, él era de Los Ángeles, y fue justo cuando yo me fui a Los Ángeles, él se fue a Los Ángeles, y cuando llegó me dio trabajo allá, entonces como justo se unió todo. Pero yo todo el tiempo le preguntaba, che, ¿por qué ese lente? Che, ¿por qué la luz allá? Che, ¿por qué pusiste esa luz allá? Al director cuando podía y no lo molestaba, che, ¿por qué ese plano en vez de este? Entonces, todo el tiempo trataba de aprender de todas las áreas, sonido, arte, de lo que sea, porque siempre tuve en cuenta, yo, en mi caso en particular, siempre tuve en cuenta el que yo sabía que quería hacer dirección y que quería ser director, y siempre entendí que como director tenés que saber lo más que puedas de todas las áreas, y en un principio medio que me abrumaba al decir, bueno, pero pará, ¿dónde está el límite de cuánto tenés que saber? Después, bueno, lo vas más o menos manejando, pero digo, en ese momento como que trataba de obtener, lo sigo haciendo, la mayor cantidad de información posible, de preguntar, siempre con respeto y respetando el momento y el lugar, pero para mí el consejo principal es ese, tratar de estar siempre en todo lo que se pueda, y tratar de aprender, porque uno va, o sea, yo sigo aprendiendo hasta hoy, entonces tratar de ir aprendiendo, de relacionarte con gente, de estar siempre dispuesto a ir a dar una mano o a aprender o que te ayuden a vos. Porque aparte en el cine en particular se hace en equipo, es imposible hacerlo solo. Uno puede hacer un cortito solo, yo hice en cuarentena un cortito, pero si quieres hacer una película o un proyecto, necesitas sí o sí un equipo. Entonces está buenísimo poder conocer diferentes personas. Y después hay un consejo que nos dio un profesor de la escuela de cine que se llama Hernán Febro, el primer día de clases, que yo en ese momento no lo entendí y ahora lo entiendo y digo como, cuánta razón tenía. Él dijo, traten de aprovechar la instancia de la escuela en la que son estudiantes para hacer las cosas que saben que después no van a hacer. Por ejemplo, si bien a mí me gusta saber de todas las áreas, yo con el sonido no me llevo, es el área con la que peor me llevo. Y yo sabía que cuando saliera de la escuela de cine y yo encarara mis proyectos, o cuando yo me fuera a meter en proyectos, no me iba a meter en sonido. Entonces traté de aprovechar lo mayor que pude en la instancia de la escuela de cine, el hacer sonido, para aprender lo mayor posible, porque ahora, por ejemplo, no hago, o sea, no me meto en sonido, llamo a un sonidista o alguien que más o menos se baña con eso. Entonces, bueno, capaz que algo de eso puede ser útil. Julián, ¿te gustaría hacer algún comentario final o reflexión? Sí, a mí me parece que hay digamos, por ejemplo, volviendo a esto de la realidad de Mar del Plata, hay mucha gente con mucho talento, con más o menos equipos, que siempre están como, bueno, no, pero me falta la idea o me falta la... De hecho, nosotros ahora estamos haciendo un programa de televisión que sale en la tele que se llama Desafío 24, que es un reality en donde los realizadores tienen que hacer un cortometraje en 24 horas. Se anotan, empezaron 12 equipos de realizadores y 24 actores y actrices, y eran son dos competencias en paralelo donde los realizadores tienen que hacer el cortometraje en base a una premisa que les damos al momento en el que arranca el desafío, y los actores y actrices al azar se reparten los cortos y son los protagonistas. Son 3 etapas. Trajimos jurado de Buenos Aires, Esteban Prol, que es el conductor, Fabián Arenilla, Santiago Ríos, los jurados, y Vicky Chaya Miranda. Entonces, como que, y también ellos le dan la posibilidad de poder dar un consejo y más a los chicos. Y nosotros lo tomamos eso como a su vez
no solo porque el proyecto nos gusta, sino como disparadores para que esta gente que está ahí como, tengo las ganas, tengo el equipo, tengo todo, pero no sé qué hacer. Bueno, entonces yo siempre digo que cuando uno se encuentra en esa situación, tratar de aprovechar toda convocatoria o concurso que más o menos te resulte interesante por alguna razón, tratar de meterte y aprovecharlo porque por ahí no ganás el concurso o no llegas a hacerlo, pero sí te llevó a hacer ese cortito o ese documental o lo que fuera, y eso te pone en movimiento, y ya hiciste uno, lo pusiste, te sumaste a otro festival o una convocatoria, hiciste otro, y porque yo me puedo sentar acá y decirles, no, yo soy director y hago esto, pero me parece que la mejor forma es mostrarlo. Y después es muy subjetivo, te puede gustar, no te puede gustar, mientras que más o menos técnicamente esté bien hecho, me parece que va por ahí. La verdad te agradezco muchísimo, Julián, el tiempo, la predisposición, las respuestas que fueron muy enriquecedoras. Gracias a ustedes.